Bueno, no, contarte, agradecerte obviamente por estar acá participando. Yo les contaba la idea de los diferentes encuentros es tener invitades que, bueno, por un lado que muestren la vitalidad del pensamiento crítico desde nuestra América, desde Abya Yala. En general, cuando hablamos de pensamiento crítico latinoamericano, solemos hacer un recorrido por ciertos referentes de los años 60, 70, 80. Yo creo que hoy nuestra América es un epicentro de la reflexión crítica, comprometida, y que hay compas que están pensando, que están reflexionando desde los territorios y aportando, ¿no? En esa perspectiva del sur global, de un horizonte emancipatorio. Horacio sin duda es uno de ellos, así que un gustazo desde lo político, lo intelectual, lo afectivo, que pueda estar con nosotros, más aún por la coyuntura por la que transita Catamarca. Por ahí después tenemos una oportunidad de que nos cuentes, ¿no? El conflicto, la represión, la criminalización que se está viviendo allá. Más que nunca lo pertinente de un libro como Potosí el origen, un libro más que recomendado, ya lo hemos comentado. Yo les compartí un artículo, una versión breve del libro, ¿no? Que sintetiza algunas ideas, pero la idea es compartir el libro entero en PDF, que entiendo que ya está disponible, ¿no, Horacio? Está apagado el micrófono. Sí, sí está, no me acuerdo ahora la página, pero la edición de Abya Yala está disponible, y en Traficantes de Sueños también se lo puede bajar, sí. Perfecto, buenísimo. Yo diría, mientras, porque ahí Rita me está diciendo que está apagando y prendiendo el router, que podemos arrancar con Horacio para no demorarnos más por una cuestión de tiempo y bueno, luego se suma Rita a complementar. La idea era dos miradas complementarias, si se quiere, convergentes al momento de pensar en este trípode un poco transversal del seminario, que planteábamos como propuesta para una teoría política. En general, cuando hablamos de teoría política, muchas veces nos remontamos al pensamiento, a una tradición eurocentrada, ¿no? Un itinerario europeo de que va de Grecia, ¿no? A los filósofos, digamos, de la teoría política contemporánea, pero se dejan de lado todas estas otras tradiciones que nos parecen fundamentales. Entonces, el trípode que proponemos es el de capitalismo, patriarcado y colonialidad, ¿no? Es decir, cómo a partir de este entrelazamiento podemos entender la configuración, la génesis misma de nuestra realidad latinoamericana. Y bueno, sin mucho prolegómeno, porque digamos, a Horacio creo que la mayoría lo conocen. Él es docente e investigador de la Universidad Nacional de Catamarca, es doctor digamos, en ciencias humanas, bueno, con una trayectoria de largo aliento y también con un compromiso con el pensamiento crítico y con las luchas antiextractivistas, socioambientales en Latinoamérica. La verdad que es un privilegio poder contar con vos. Y lo que queríamos era que nos compartas un poco esas claves de lectura que vos planteás en Potosí el origen, incluso esta idea del principio Potosí, ¿no? Y en particular, ¿qué nos aporta para pensar en ese entrelazamiento que recién yo mencionaba del capitalismo, el patriarcado y la colonialidad en nuestra realidad contemporánea? Así que bueno, te paso ahí la palabra, y bueno, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Hernán. El agradecido soy yo. Digamos, es una gran alegría poder compartir este espacio. Bueno, sobre todo, digamos, esperemos que se pueda conectar Rita, una gran maestra, y bueno, y poder conversar. Justo yo les tengo que empezar pidiendo disculpas porque lo que quería organizar y estructurar más sistemática y claramente se ha visto interrumpida por la coyuntura, ¿no? O sea, ustedes están sabiendo que estamos viviendo una situación tremenda, y hasta hace 5 minutos estuvimos ahí, bueno, y después seguiremos, ¿no es cierto? Decir, bueno, hay una situación
de represión, de violencia, de criminalización y de mineralización del territorio de Andalgalá. Es una larga lucha desde hace más de 15 años que el pueblo viene resistiendo, un proyecto de mega minería de cobre y oro. Y esto tiene todo que ver con lo que con lo que quiero presentar un poco ahora, ¿no? A mí me parece fundamental pensar, digamos, los conflictos socioterritoriales o socioambientales en clave política, porque muchas veces, digamos, la raíz antropocéntrica de la estructuración de la modernidad lleva a pensar que estos conflictos ambientales inciden externamente a lo político y no forman parte de la politicidad, digamos. Es decir, por eso, digamos, se ve el extractivismo y todo eso como un problema ambiental y no como si fuera un problema político. Y eso ya es un problema, es una forma de concebir la vida y la vida de la sociedad como por afuera o escindida o al margen de la vida en general. Y no nos lleva a tomar nota de la intrínseca ecodependencia de todos los hechos políticos. Los hechos políticos son hechos naturales, son también naturales. Y la concepción de la naturaleza es una producción política, ¿no? Así como lo humano es una producción de la emergencia de la biodiversidad en la madre tierra. Bueno, eso es un poco, ¿no es cierto? Y por ahí me parece importante enraizar eso en un pensamiento histórico y material. Y esa es un poco la idea, ¿no es cierto?, de cómo la ecología política puede profundizar todavía más el pensamiento crítico, sobre todo la tradición crítica marxista, descolonial, feminista, nos ayuda muchísimo para ver eso. Y digamos, para ir al grano y no ir no perder, o sea, no hacerles perder tanto tiempo, creo que, digamos, el núcleo de la cuestión sería poder desencubrir la naturaleza mineral del capitaloceno. Eh, es decir, pensar cómo esa minería colonial que se empezó a practicar a partir de 1492 y más sistemáticamente a partir de 1545, eh, con la explotación sistemática del Cerro Rico del Potosí, eso es lo que está en las raíces ontológico-políticas del proceso de emergencia, de irrupción, de mundialización y después de imposición hegemónica de eso que llamamos hoy capitaloceno, ¿no? Capitaloceno en el sentido de una nueva era geológica, pero también que no solamente se marca o se puede ver a partir de las drásticas transformaciones en la biosfera producida, ¿no es cierto?, por todo lo que ya sabemos, la quema de combustibles fósiles, la alteración de la composición química de la atmósfera, la crisis climática, etcétera, etcétera, sino que también la idea de capitaloceno no es solamente una categoría geológica, sino también antropológica. Significa que la especie humana, como parte de la vida en la Tierra y como expresión de la vida en la Tierra, ha sufrido también, y en una forma no menor y no menos significativa, todas estas transformaciones que nos han ido deteriorando y degradando. Así como está degradada y deteriorada la capacidad de vida en la Tierra, también el antropoceno implica una dinámica de deshumanización, de erosión de la humanidad de lo humano, ¿no? Y entonces, bueno, la idea es que esto tiene su origen en la minería colonial, o sea, un tipo de minería de metales preciosos practicada intensivamente a partir del siglo XVI, que ha producido una drástica alteración geosociometabólica de la tierra y de los cuerpos, como dos nodos de poder y dos nodos de estructuración de la realidad y de los procesos de vida que son claves. Tierra y cuerpo son dos nodos donde por donde fluyen, digamos, las energías vitales. El agua, el aire y el alimento desde la tierra a los cuerpos, produciendo la capacidad vital. El trabajo,
qué es lenguaje, qué es poder, qué es capacidad de significación, qué es capacidad de creación tecnológica, cultural, política, que se imprime sobre la Tierra produciendo una específica geografía, una forma cultural de habitar la Tierra, una territorialidad específica. Es todo eso lo que ha sido alterado y transformado. El ritmo y volumen de los flujos de minerales movilizados y extraídos desde una zona para ser trasladados, transportados, procesados y consumidos en otra zona, es lo que configura la matriz, ¿no es cierto?, de la fractura colonial entre un centro y una periferia. El capitalismo no ha sido posible y no es posible sin una ingente, creciente y continua extracción de minerales desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Si tuviera oportunidad de mostrarles la gráfica de los volúmenes de minerales y de la diversidad de minerales extraídos desde 1545 en adelante, ustedes verían así como la curva del coronavirus ahora, ¿no? Bueno, más o menos así. Eh, y uso, digamos, una figura. El oro y la plata en aleación con el plomo y el hierro. Es decir, la idea de que el poder psíquico, económico, político, de la mercantilización de la vida que está ahí como motriz generativa del capital, como matriz y motricidad generativa del capitalismo que impone la economía del valor de cambio por sobre las economías del valor de uso, hace del dinero el principio rector de la estructuración de las formas sociales. Un medio de poder, un medio de poder social fundamental. Pero eso se logra, ¿no es cierto?, también a costa de la violencia represiva del aparato burocrático militar del Estado. Es decir, digamos, hay dos patas minerales que son el soporte material y simbólico de este régimen de poder. El poder financiero, que está asentado sobre el valor de los metales preciosos. La plata fue, digamos, el dólar del siglo XVI y del siglo XVII. O sea, la moneda de cambio del emergente sistema económico mundial. Pero eso, digamos, la plata se produjo a costa del poderío militar. Es decir, fue la superioridad en las tecnologías del uso de la violencia las que le dieron a los conquistadores la superioridad y la capacidad de controlar y de imponer un modo de relación que está basado en la explotación extractiva de estos recursos, ¿verdad? Entonces, hoy mismo podemos ver que la anatomía política del sistema mundial, ¿no es cierto? Hablando del sistema mundo en el sentido de Wallerstein, que no lo cito a propósito, digamos que lo cito explícitamente, tiene que ver con eso, el poder financiero y el poder militar. Hoy, ¿no es cierto?, vemos en el mundo esta cuestión, ¿no? Y dos regímenes que están institucionalmente diferenciados, pero que metabólicamente están retroalimentados. Digamos, lo que quiero decir también es que, digamos, esta mirada de una genealogía, de una ontogénesis histórico-política y geográfica del sistema mundo, nos lleva a ver cómo todas las formas institucionales, pero también la estructura de la subjetividad moderna se ha creado bajo la lógica del conquistador como el prototipo de la subjetividad hegemónica moderna. Y el conquistador es un varón, un varón armado, que usa el medio de violencia para la apropiación, para el despojo y para la concentración de la riqueza como fin y sentido de la vida. Eso, entonces, está en la estructuración de la subjetividad, pero también está objetivado en la institucionalidad moderna. No hay Estado, no hay mercado mundial, no hay formas capitalistas de relación, sino como consecuencia del proceso de avance, maduración y sedimentación del proceso de conquista de América.
Esto significa, ¿no es cierto?, que esto que llamamos modernidad y las sociedades modernas no tienen su origen en la Revolución Francesa y en la Revolución Industrial, como todavía las ciencias sociales eurocéntricas siguen diciendo. Esto significa que nosotros tenemos que retrotraer los orígenes de la modernidad a la revolución mineral que se dio en el Potosí. Por todo esto que dijo. Es decir, el primer Estado moderno es el reino de Castilla y Aragón. La estructura del aparato, del Estado como aparato burocrático militar se fue formando como consecuencia de una voluntad del reino de Castilla de controlar y de ejercer su imperio extractivista sobre vastas poblaciones en lugares geográficamente sumamente diferenciados. Por eso lo primero que tuvo que armar es un ejército, y un ejército profesional. Y la profesionalización del ejército demandó todavía más extracción de valores de cambio, porque es la forma de sostener ese imperio. La militarización del territorio tiene su origen ahí, porque donde había minerales era una cuestión de Estado. El Estado es un emergente, un resultante de la voluntad, digamos, monárquica de apropiarse de esos territorios, de esa riqueza, en esas condiciones tecnológicas y geográficas del siglo XVI y del siglo XVII. Entonces, el mercado mundial, esto nos lleva a pensar, ¿no es cierto?, no que las formas jurídicas y las formas de lo político ya estaban, preexistían o se formaron o tienen, digamos, la genealogía que nos enseñan las ciencias eurocéntricas, sino que nos lleva a ver la centralidad que tienen las relaciones coloniales en la estructuración del sistema mundo moderno y del régimen de relaciones sociales dominantes que entendemos como la imbricación entre capitalismo, colonialismo y patriarcado. Bueno, claro, eso, ¿no es cierto?, tiene que ver con una mirada que teóricamente se nutre de la perspectiva histórica del sistema mundo de Wallerstein con una vertiente de la teoría crítica de la dependencia en Quijano. Ellos escriben un artículo en 1992, el concepto de americanidad, ¿cierto? Y eran dos tradiciones que pensaron el sistema capitalista desde lógicas distintas, porque no habían tenido conexión hasta entonces, teoría de la dependencia y sistema mundo, que como dos afluentes convergen y construyen una gran corriente teórica que nos permite nutrir eso. Y lo que quiero ahora marcar, un poco para ampliar la cuestión desde esta perspectiva ontogenética, es que en realidad la idea de mina tiene que ser ampliada. Yo, en el sentido de que, digamos, la matriz de relaciones que se estructura en torno a la mina y a la explotación minera, la podemos ver también en otras dos grandes formas que son, para mí, los principios epistémicos políticos de estructuración de nuestras sociedades coloniales, pero de estructuración del sistema mundo en general. Quiero que pensemos en tres grandes formas: la forma mina, la forma plantación y la forma violación. La mina, la plantación y la violación aparecen justamente como esa matriz estructuradora de las prácticas, con capacidad generativa de un sistema de relaciones sociales que se estructuró en torno a eso. El conquistador produjo una territorialidad que es una forma de apropiación y control del espacio geográfico, pero también de las poblaciones que habitan en esos espacios, en base a estas tres grandes formas: la mina, la plantación y la violación. Hay acá lo que los une, un proceso de objetualización. Es decir, de evaluación ontológica de lo que es un espacio de vida y un sistema viviente convertido en puro objeto, y más precisamente objeto de conquista.
es la objetualización del territorio como yacimiento o como socavón, es la objetualización del territorio como latifundio de monocultivo, es la objetualización del cuerpo de las mujeres como objeto y botín de guerra del conquistador. Ese acto de apropiación implica desmonte, implica despojo, implica desnudez. Ese acto también implica simplificación, arrasamiento de la complejidad y de la diversidad vital. Es arrasar con todo, devaluar todo lo que hay ahí de riqueza y de capacidad de nutrición de los sistemas vivos para imponer una única lógica, la extracción de algo que es valorado como lo supremo porque tiene valor de cambio. Y ese valor de cambio justifica, entre comillas, en la lógica del conquistador, la lógica sacrificial y depredadora que se impone sobre todos los otros valores de uso. En la mina, la plantación y la violación, lo que tenemos es penetración, es perforación, es atravesamiento de los cuerpos, es internalización en los cuerpos de una heteronormatividad, de una voluntad ajena. Lo que tenemos en la violación, en la plantación y en la mina es extracción, es saqueo. Saqueo como racionalidad, racionalmente estructurada en torno a la maximización de beneficios. Lo que deja esto es desecho, descarte, devastación. Eso es la forma. La forma en clave es estructuradora de nuestras formaciones sociales, periférico, dependientes, coloniales. Pero nosotros cuando decimos periférico, dependiente, no queremos decir que somos insignificantes, no, al contrario. Nuestra condición periférica dependiente es lo que está sustentando la colonialidad del mundo en su generalidad. Desde un punto de vista material, estrictamente material, estas venas abiertas están nutriendo y vienen nutriendo la voracidad energívora del capitalismo. El capitalismo no puede funcionar sin esta apropiación diferencial de recursos energéticos vitales, que se extraen de cuerpos y territorios que son devaluados como objetos de conquista y campos de desecho. Entonces, la lógica en clave implica una racionalidad de un territorio sin ley, fuera de la ley, donde vale todo, donde lo único que importa es la lógica del conquistador. En la lógica del enclave impera la pedagogía del terror, porque no solamente hay muerte, no solamente hay matanza, no solamente hay masacre, sino que también hay tortura. Torturar es la forma a través de la cual se produce la incorporación del miedo como estado psicosocial de los cuerpos. Por eso Rita nos enseñó tantísimo sobre esto de la pedagogía del terror, que está en el acto de la violación, pero también si uno lee... Crueldad. Pedagogía de la crueldad, perdón. Bueno, yo tomo esto del terror porque estoy pensando también en las enormes etnografías de Michael Taussig, ¿no? Del peso del terror que tiene, ¿no es cierto?, en esto de práctica de violencia exacerbada sobre cuerpos para inculcar sumisión. Los textos de Michael Taussig, digamos, bueno, así como muchos otros, digamos, toda la teoría política de Frantz Fanon sobre el uso económico del terror para esto nos lleva a la cosa. Entonces, bueno, simplemente quiero ya cerrar para en todo caso conversar esto. Creo que la forma violación, creo que la forma mina, creo que la forma plantación, tienen lamentablemente tremenda actualidad. Si uno ve la geografía económica de nuestra América, lo que ve es simplemente eso,
que se ha extendido. Somos una gran plantación del sistema de agronegocio mundial, y somos una gran mina, ¿verdad? Y donde, digamos, las formas de violencia sobre los cuerpos, sobre todo y en particular de las mujeres, y el ejercicio de la violación como acto político, como esta pedagogía de la crueldad, sigue tan lacerante y lamentablemente vigente. Por eso creo que estas formas, ¿no? La forma plantación, la forma mina y la forma violación tienen muchísimo que decir para este análisis de la estructuración y del funcionamiento del régimen capitalista, colonial, patriarcal hoy. Muchísimas gracias, Horacio. Bueno, clarísimo. Ahí en diálogo con lo que veníamos conversando acá en el seminario. Bueno, está conectada, estuvo ahí atenta escuchando Rita, que ya estuvimos presentando. Rita Segato, ¿cómo estás, Rita? Hola, hola, ¿qué tal? Perdón que entré un poquito más tarde porque estoy acá, que la conexión no es tan firme, inclusive voy a sacar el WhatsApp de la compu todo. Bien, bueno, no, agradecerte obviamente por la posibilidad de que estés acá conversando con nosotros. Sabemos que estás allí en Tilcara, bueno, no es casual, yo creo que no es casual, la cabeza piensa donde los pies pisan. Eh, Verdad. ¿No? Decía Freire, bueno, Horacio está en Catamarca, vos estás en Jujuy, me parece que esos territorios, si bien no fueron los únicos que habitaste, ¿no? Calculo que han sido y son escuelas a cielo abierto, por ese abigarramiento, ¿no? Por cómo ese cruce con la colonialidad está aún hoy tan presente, pero también la vitalidad de los pueblos indígenas, ¿no? Del Collasuyo y de otras realidades. Entonces, te invitamos justamente decíamos antes en la presentación, primero porque hablar de pensamiento crítico latinoamericano no es hablar de un pasado reciente, sino de algo que hoy está más vital que nunca. Y bueno, vos sos parte de esa tradición, al igual que Horacio, y en ese sentido nos parecía que ese diálogo entre Horacio y vos permitía una mirada convergente, complementaria, al momento de analizar este trípode que es capitalismo, colonialidad y patriarcado, capitaloceno, decía Horacio correctamente, que yo creo que en efecto tenemos que empezar a enunciar al capitaloceno, sobre todo en el contexto de crisis civilizatoria que vivimos en la pandemia. Así que, bueno, sin más, volver a agradecerte por la oportunidad de contar con vos acá, en este espacio, en este seminario de doctorado, que justamente trata de cruzar teoría política y pensamiento crítico latinoamericano. Ahí recomendamos varios de tus textos, recién conversábamos en el chat, en el WhatsApp con vos, seguramente puedas ahora sugerir otros de todo ese recorrido de publicaciones que tenés desde hace mucho tiempo y donde lo colonial y la cuestión del patriarcado y del género tienen tanta centralidad. Así que bueno, te paso la palabra y de nuevo agradecerte por contar con tu presencia acá en este seminario. Bueno, entonces buenos días a todo el mundo. Y me encantó escuchar la exposición de Horacio, con quien tenemos una afinidad teórica grande, ¿no? O sea, me quedé pensando en que él dijo una cantidad de cosas de la misma forma en que yo las diría, entonces quizás mi exposición será más breve, pero me gustaría también un diálogo, una conversación. O sea, lo que a mí me gusta más últimamente es pensar en conversación. Me quedé pensando en lo de pedagogía de terror y pedagogía de la crueldad. ¿Qué diferencia hay entre esos dos términos, no? Es que la pedagogía del terror se refiere a qué se le enseña a los dominados, o sea, a los conquistados, a los habitantes. Y la pedagogía de la crueldad es lo que se enseña a los agentes que van a producir el terror, o sea, porque hay un problema aquí, ¿no? Que es el problema central para pensar en nuestros días, y es lo que, a ver si puedo, no está escrito lo que les voy a decir, pero es algo que vengo pensando mucho últimamente. ¿Cómo se convence a las personas para ser crueles, ¿no?
para vivir del terror, ¿no? Hijos que nacen de sus madres y de sus padres y tienen sus animales domésticos y viven en su mundo de familia. ¿Cómo tiene que ser la educación, la programación de esas personas que van a ser los represores, los torturadores, los que van a implantar un régimen de terror? La pedagogía de la crueldad se refiere a eso, a la programación de aquellas personas que van a actuar del lado de la ejecución de los actos crueles. ¿Cómo van a poder hacerlo? ¿No? ¿Cómo van a someterse a ser crueles? No es un problema tan simple, ¿no? Es necesario educarlos para esto. Es necesario educarlos, por ejemplo, y ese es el epicentro de la perspectiva de la colonialidad del poder, a un mundo racializado. O sea, hay un nosotros que, digamos así, tiene un color que es un color simbólico, pero no, porque ¿quiénes son? ¿Qué es la blancura y qué es la negrura? No son adjetivos concretos, observables de verdad. Pero ¿quién es el blanco simbólico y quién es el negro simbólico? Por ejemplo, algo que he dicho y repito siempre, cuando vamos a París o a Nueva York mismo, que es un mundo plural, pero cuando vamos cualquiera de nosotros, que va desde nuestros paisajes, ¿no? La Pampa Argentina, el Cañón de Maipo de Chile, Maipú, cualquier lugar de nuestros países, los lugares Medellín, lugares de blancura para nosotros. Cuando vamos a París, somos todos no blancos, somos todos negros, somos todos Fanon. Y tenemos, si somos sinceros, escribiríamos una página igual a la que Fanon escribió cuando llegó a París pensándose francés. ¿Por qué? Porque conocía toda la literatura francesa, conocía toda la filosofía francesa, porque estaba formado perfectamente dentro del pensamiento francés en su Martinica de origen. Y porque en su Martinica de origen era un poco blanco, porque era mulato. Y en los países del Caribe hay una diferencia entre ser mulato y ser negro. Para nosotros, para un argentino de Buenos Aires, llega a la República Dominicana y es un país negro. Pero para la República Dominicana, para los dominicanos, Haití es la negrura. Entonces la raza es una relación y quien ha estructurado el mundo dentro de esa relación opresiva, o sea, ese nosotros que tiene que reprimir, que tiene que torturar, que tiene que exterminar el blanco, que tiene que dominar porque es superior. Toda una gran ficción, porque el mundo del blanco se está derrumbando. O sea, lo que nos derrumba, lo que derrumba el planeta, como ha dicho muy bien Horacio, ¿no? Lo que mata el planeta, ¿no? El terricidio, como hay un movimiento en Argentina que pretende, que quiere estabilizar y llevar a Naciones Unidas la categoría de terricidio. ¿Quién mata al planeta? Es el proyecto de la blancura, no el proyecto de la negritud, no el proyecto de la indianidad, no el proyecto de una categoría que la he adoptado, que es de una gran teórica negra brasilera, ¿no? Llamada Lelia González, que habla de la amefricanidad, de esa enorme articulación, fusión del mundo africano y del mundo indoamericano, ¿no? Que fue producido por el proceso de conquista y colonización, pero que es un rédito, que es algo en que ganamos, la amefricanidad, ese mundo otro de la no blancura, que es el mundo permanentemente torturado, ejecutado, asesinado, ¿no? Berta Cáceres, hoy está en curso su juicio, ¿no? El juicio en Honduras a sus asesinos, a sus mentores de su asesinato, y otros tantos en nuestro continente, ese mundo que por su potencia y por su propuesta de futuro, por su meta histórica, por su proyecto histórico otro, debe ser permanentemente torturado y masacrado para que esa blancura ecocida, esa blancura terricida pueda conseguir teniendo su lugar de poderío y de dominación.
Entonces, esto hay que comprenderlo porque es la base de la perspectiva a la cual adhiero y de la cual vengo pensando hace mucho tiempo, que es la perspectiva del giro decolonial, de la crítica a la colonialidad del poder. No es una teoría. Su gran formulador, que era un gran peruano llamado Aníbal Quijano, él formula el giro decolonial y la perspectiva de la colonialidad del poder. Nunca la llamó de una teoría. ¿Por qué? Porque una teoría es una concepción cerrada, sistemática y cerrada. Y la perspectiva es una manera otra de mirar la realidad, es una manera otra de mirar al planeta, es una manera otra de mirar a la historia y a la sociedad, que no es sistemática, pero sí orgánica. ¿Qué quiere decir? Se mueve todo el tiempo. O sea, permite injertos todo el tiempo. O sea, tiene más una historia parecida a la historia natural, esta forma de pensar la vida, que a un sistema que tiene sus categorías cerradas y un repertorio de categorías del cual, digamos, no se puede mover uno, están hechas. Entonces, esta es una manera de mirar la perspectiva. Y en el centro de ella se encuentra la racialización del planeta como efecto del proceso de conquista y colonización, no la clase. La clase existe, la clase es importante, claro que sí, pero no es lo que ha producido el gran cambio que fue la conquista, colonización, capitalismo, modernización, racialización del mundo. Eso que va todo junto, y al mismo tiempo produjo Europa y produjo América. Antes de eso Europa no existía. Antes de eso el blanco no existía. El proyecto europeo, que se consolida mucho más tarde con la Comunidad Europea y en el momento presente, como lo vemos con sus quiebres, ese proyecto de europeidad no existía. Y ahí tenemos que encontrarnos, eso es lo raro, es difícil de entender, por eso Europa no descubre América. España no descubre América, porque España no existía antes de América. Y hay un dato central para comprender cómo América produce España y produce Europa. En realidad tenemos que invertir es la manera en que vemos esas categorías. Y eso es lo que, como bien citó Horacio, Wallerstein y Quijano hacen juntos cuando Wallerstein acepta de Quijano que tiene razón, que antes del sistema mundo como precondición para el sistema mundo fue necesaria la conquista y la colonización. Sin conquista y colonización, sistema mundo capitalista no existe. El capital es derivativo de la colonización, de la conquista y por lo tanto también de la racialización del planeta, de la racialización del mundo. Son conceptos muy fuertes y son conceptos, si ustedes los piensan un poquito, ¿por qué se les llama giro? Como el giro copernicano, como el giro, ¿por qué se les llama giro? Porque una vez en un tiempo muy breve en que los entendemos, nunca más podemos ver la realidad de otra forma. O sea, se transforma completamente la manera en que estamos posicionados en la historia y nuestra perspectiva de la historia. Y ahí hay un año clave, que es algo curioso, el año 1492. ¿Cuándo termina España, lo que hoy llamamos España? ¿Cuándo Castilla concluye la conquista de la península? Que esa es la forma correcta de llamarle, península. ¿En qué año Castilla llega a la puntita sur y toca lo que hoy conocemos como el Mediterráneo? 1492. 1492. Quiere decir que el proceso de conquista y de constitución de España no tiene solución de continuidad. Comienza por Castilla, va conquistando el territorio, porque 9 siglos no son una reconquista. No hay una reconquista de un territorio después de 9 siglos de ocupación. Piensen un minuto, es un mito histórico, es falsedad ideológica esa narrativa histórica que nos dice que España se reconquistó. Para nada. Son 9 siglos en que una gente estuvo ahí, un pedazo de África ocupó un pedazo grande o casi toda la península. Entonces, en 1492 se llega al mar y se continúa por el lado de acá del mar. Y ahí, en ese proceso único, sin solución de continuidad, ¿no? Van a emerger una nación en construcción
que se llama España y Portugal también, una Europa, ¿no? Porque también esa conquista también envuelve después y al mismo tiempo, un poco más tarde, el África. Entonces, a partir de esa otra edad racializada y sobre la cual va a pesar una plusvalía, que no es una plusvalía de clase, es una plusvalía de raza, una extracción de valor a los cuerpos, a sus productos y a sus saberes, de los cuales Europa nunca dejó de aprender, ¿no? Nunca dejó de usar, nunca pudo constituirse sin, como dijo Horacio muy bien con otras palabras, Europa nunca pudo constituirse sin dependencia con relación a esos cuerpos, a esos productos y a esos saberes. Fue imposible. Pero lo que produjo permanentemente es una ideología de superioridad. Y la hizo acatar a punta de bayoneta, a punta de cañón, a punta de bala de cañón. Ahora, ¿cuál fue la condición de posibilidad de la victoria bélica? Porque lo que pasa es que lo que olvidamos y lo que los maestros de escuela no les enseñan a los alumnos y que nosotros tenemos que reincorporar al vocabulario, a la descripción de nuestra sociedad, que se trata de una guerra. O sea que las condiciones en que vivimos, el destino atribuido a los espacios, a los paisajes que ocupamos, y el destino autoatribuido del blanco a sí mismo, ¿no? Y de su mundo, es el resultado de no otra cosa que una confrontación bélica. Y que en realidad no es que se trata de una colonialidad permanente, sino que de una conquistualidad permanente. O sea, la conquista, el proceso de conquista nunca concluyó. Eso no lo hemos visto y yo misma no lo he visto hasta muy recientemente. Los nombres son importantísimos. Donde hay una mina, donde hay un bien, un metal apropiable, un combustible apropiable y hasta el agua, en esos territorios que si los vamos a observar, si abrimos un mapa de América, donde hay algo todavía, es donde hay un pueblo de estructura comunitaria, de estructura comunal, viviendo encima. O sea, donde existe, donde queda algo, donde se identifica algo que todavía está ahí, abajo de la tierra, o el agua corriendo sobre la tierra, es porque hay un pueblo indígena, un pueblo de estructura comunal viviendo en su superficie o en su entorno. ¿Qué quiere decir? Que primero que ha habido un gran esfuerzo de preservación y una gran conciencia de soberanía por parte de los pueblos que los blancos, que los criollos, los ladinos, los cholos en nuestro continente no han tenido. Eso para mí la narrativa de José María Arguedas en Todas las Sangres es para mí la narrativa del continente, el gran libro del continente, la gran alegoría del continente es la novela Todas las Sangres de José María Arguedas. Porque él, y fue muy maltratado en su tiempo cuando esa novela apareció, y solo ahora estamos consiguiendo entender cómo se adelantó a la conciencia del presente José María Arguedas, el gran peruano. ¿Por qué? Porque él ve que solo el indio, todas las sangres que concurren en el Perú, solo el indio tiene una real noción de soberanía territorial. O sea, y lo vemos por lo que estoy diciendo, porque donde hay algo todavía es porque el indio está. ¿Y qué es el indio? El indio es algo complejo, o sea, no es un indio, una vez cuando vine a hacer uno de mis trabajos de campo aquí en la Puna jujeña, en la frontera con Chile, encima de la divisa con Chile, un hombre me dice, ¿usted viene a ver dónde guardamos la pluma? ¿Usted quiere ver dónde tenemos la pluma escondida? Qué gran frase. ¿Qué es el indio? El indio no es un patrimonio de costumbres, un repertorio de cantos, danzas y ropa y una cara. No es algo patrimonializable, o sea, no es una lista de cosas. Ese es el gran error en la comprensión de la noción de cultura. El indio es una historia también, y está en el presente, ¿no? Con su historia, ¿no? Vive en el presente, acá en este mundo, o sea,
mestizo en los cuerpos, inevitablemente, pero hay una línea histórica, un hilo de memoria, esa es la manera más precisa de nombrarlo, que muy rasurado, ¿no? Porque el proceso colonial, una de sus peores agresiones a nuestro continente fue la rasura de la memoria, o sea, el robo, la usurpación de la memoria. O sea, que no podemos reconstruir nuestras genealogías, ni siquiera los inmigrantes, ni siquiera los hijos de inmigrantes podemos con claridad reconstruir nuestras genealogías, y mucho menos las personas mestizas. Es necesario desconstruir ese mestizaje y ver, como les llamo en mis textos, los cauces profundos de la raza latinoamericana. Hay una sangre que se escondió para sobrevivir. Hay una vida en el escondite. Hay un polizonte que ha nadado en la sangre blanca, escondido, hasta conseguir el momento de mostrar la cara, porque esa fue la gran estrategia del indio y del negro en nuestro continente, la estrategia de la vida en el escondite, ¿no? Es una gran inteligencia estratégica, y mostrar la cara, salir a la superficie en cada momento en que se pueda para reclamar la devolución, para reclamar devoluciones o luchar para que lo que queda todavía pueda ser preservado, como el caso de Andalgalá, ¿no? Como el caso de Catamarca, que es la provincia de Horacio, donde vive Horacio. Entonces, eso es, tiene que ver más con ese hilo de memoria, tiene más que ver con la raza que con la clase. La clase consigue movilidad, lo podemos comprobar, yo lo he comprobado en las luchas en mi misma universidad de Brasilia, en la que trabajé tantos años, ¿no? Cuando los niños llegan a la universidad provenientes de la escuela pública, que es rarísimo, porque es casi imposible en Brasil acceder a las universidades de élite, que son blancas, proviniendo de la escuela pública. En general son estudiantes de escuela privada que tienen ese acceso. Cuando los de la escuela pública acceden, son alumnos blancos. Y cuando acceden a vivir en las viviendas que son para estudiantes que son de bajos ingresos y acceden a vivir ahí en unas viviendas dadas por la universidad, los estudiantes que acceden de bajos ingresos son sobre todo blancos. Cuando en las villas de emergencia, en las favelas brasileras, los morros, llegan los inmigrantes del nordeste, de zonas blancas del nordeste, en la segunda generación obtienen una ascensión social. O sea, la movilidad social para los blancos es mucho más rápida de una generación para la siguiente, y no se obtiene para las poblaciones negras. La población negra es fixada por su color, por su racialización. O sea, la clase permite, estoy diciendo, lo que quiero decir con estos dos ejemplos es que la clase permite una movilidad social que la raza no permite, porque la raza es la atribución de una naturaleza a otra a los vencidos en el proceso de conquista y colonización. Eso es la raza, no es una calidad sustantiva. O sea, al igual que el género postcolonial, el género después del proceso de la conquista, también tiene ese carácter de biologización que no tenía antes de la conquista, no tenían los pueblos tribales, aunque existía un patriarcado originario, un patriarcado precolonial, pero no era un patriarcado biologizado como se da después del proceso colonial. O sea, esto está dicho por antropólogos mucho antes del feminismo decolonial, muchísimo antes que el feminismo al cual adhiero, con sus variantes internas, que es el feminismo decolonial, pero mucho antes por antropólogos de la élite inglesa, británica o francesa, como Pierre Clastres, hablaron de que la movilidad de género era, o sea, lo que hoy llamamos la transitividad de género, lo trans, ¿no? Un hombre transformarse o actuar en una sociedad como mujer, un hombre, digamos así, un macho de la especie, un macho biológico, ser una mujer social y una mujer sexual, que hoy consideramos la gran victoria de nuestro mundo en las nuevas leyes. Eso es algo que fue absolutamente normal y corriquero
en el mundo precolonial. Existía un patriarcado, pero existía una movilidad de género no reprimida, ¿no? Por eso hay cédulas coloniales que dicen, al indio que se encuentre vestido de india, se le serán dados tantos latigazos, etcétera, o será sometido al cepo. Y luego será, si es reincidente, tendrá nuevos castigos. La colonia binarizó y biologizó, trajo la naturaleza como novedad. Entonces, el cuerpo racializado es el cuerpo que, del vencido, transformado, leído como otra naturaleza, a partir de sus rasgos fenotípicos. Y es por eso que la raza se lee de formas tan distintas cuando atravesamos fronteras nacionales y regionales, como les expliqué con el caso de República Dominicana y Haití. En República Dominicana, el negro es el haitiano. Sin embargo, para una mirada externa, no es así esa lectura. Para un parisino, ciertamente, o mismo para un norteamericano, todos nosotros hispánicos somos no blancos, aunque seamos hijos de europeos. O sea, la raza es una atribución en una relación de poder, y es una atribución que naturaliza el cuerpo del vencido, que le adjudica una naturaleza y después con la ciencia pasa a adjudicarle una biología diferente. Y pasa lo mismo en la patriarcalización postcolonial. Si bien existió una jerarquía patriarcal en el mundo tribal, y eso no se puede negar, es imposible negarlo, no hay evidencias de que no haya sido así. Hay una jerarquía de valor y de prestigio entre la posición en las tareas masculinas y la posición en las tareas femeninas, pero hay dos mundos. Mujeres y hombres son dos políticas diferentes, dos historias diferentes, dos espacios diferentes, con sus propias politicidades. Eso es un tema más largo y no me voy a extender sobre eso. Pero lo que pasa con la colonización es que a hombre y a mujer se les atribuye, se los fija, se lo enyesa en biologías diferentes. Entonces, voy a concluir para abrir para la conversación en un tema en decirles algo simplemente. Acá en la región donde me encuentro, en el noroeste de Argentina, en el sur, donde están los pozos petroleros, donde se va a abrir un nuevo pozo petrolero en la Patagonia Argentina, que están perdidos en el desierto, perdidos en una extensión de meseta seca, vacía, sin población, árida, como uno de los desiertos más áridos del mundo, el desierto patagónico. Ahí están en Santa Cruz, en Chubut, pozos petroleros que tienen explotados de una manera particular por unos personajes que se llaman los petroleros, que son obreros del petróleo, del extractivismo. Cuando se va a abrir un nuevo pozo, lo primero que se hace es fundar burdeles. Cuando se va a abrir una nueva mina, muy en afinidad con lo que estaba diciendo Horacio, cuando se va a abrir una nueva mina, casi antes de que la mina empiece mismo a trabajar, viene la minera y compra algunas propiedades, algunas casas, ¿para qué? Para colocar ahí burdeles. La afinidad ideológica y semántica entre la explotación del cuerpo de la mujer como cosa, su cosificación y su explotación, es lo mismo que dijo Horacio, y la cosificación y la explotación del territorio nos dejan perplejas y perplejos la extraordinaria afinidad captada perfectamente bien por los dueños de las minas y por los dueños del petróleo, ¿no? Porque ahí hay una pedagogía, esa es la pedagogía de la crueldad, es un aspecto de la pedagogía de la crueldad. Aprende a ser cruel con el cuerpo de las mujeres y conseguirás ser cruel, extractivista y cosificador con tu paisaje. Conseguirás destruir una montaña que amabas, ¿no? Un medio que era el tuyo, donde tenés tu ombligo enterrado, tu paisaje, tu origen, tu casa, tu cuna, aquello que no puede ser reemplazado ni por ser más bonito ni por ser más feo, sino que es el tuyo, tu lugar, tu hogar, tu paisaje. Podrás destruirlo. Y a eso se te entrena, entrenándote y programándote para poder cosificar y destruir el cuerpo de las mujeres. Es una ecuación perfecta, ¿no? Perfecta, basada en esa afinidad, que aquellos que son los estrategas del capitalismo
lo saben muy bien y lo han comprendido mucho antes que nosotros, porque lo vemos ejecutado de una manera sistemática todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿por qué, por ejemplo, en la actividad militar? Y eso lo puedo decir con ejemplos que son de los años 30 en Argentina y lo puedo decir con mi peritaje que hice para Guatemala. Y se puede decir también con lo que los japoneses hicieron con las mujeres coreanas en su esclavización sexual. ¿Por qué se esclaviza a las mujeres? Por ejemplo, en Argentina hubo un largo periodo de prohibición de la esclavitud, de la prostitución. Años 30, la prostitución fue prohibida. ¿Dónde se reabre dónde se empieza a liberar la práctica de la prostitución? En los alrededores de los cuarteles militares. ¿Por qué? Y ahí está nuestro gran error del sentido común, fomentado todo el tiempo y del cual debemos liberarnos. Porque el soldado tiene una necesidad sexual descompuesta, incontrolada, se muere por penetrar el cuerpo de una mujer. No, no es por eso. Es porque el uso compartido del cuerpo de las mujeres, una comunión entre los hombres, es lo que constituye, lo que construye la masculinidad y la capacidad de la crueldad. O sea, la afinidad en el ejercicio de la crueldad, que es uno de los componentes centrales en la construcción del poder de opresión, que es la forma en que se define la masculinidad. No hay un hombre que se pueda decir hombre y que se pueda ser aclamado como macho de su grupo, entre sus primos, entre su pandilla, entre los vecinos de su barrio, que pueda decirse hombre sin probar algún acto de opresión, algún acto de dominación sobre un cuerpo de mujer. Es casi que un examen, es una prueba a ser dada. Entonces, constatamos, en el caso de mi peritaje sobre Guatemala, que tiene enseñanzas importantísimas, porque es el caso único, es un caso único en que un Estado se juzgó a sí mismo, armó un tribunal para crímenes sexuales, o sea, un tribunal destinado a juzgar un crimen sexual de Estado, que fue la esclavización sexual de las mujeres mayas quechíes de la aldea de Sepursarco. Es un caso paradigmático. ¿Por qué el ejército expropiador guatemalteco que aspira a expropiar las tierras de los mayas quechíes que hoy están cubiertas de palma africana? O sea, es una extensión infinita y sombría, absolutamente ocupada por plantación de palma africana. Siniestro ese lugar. Era una aldea y sus alrededores con sus milpas de el pueblo maya quechí. ¿Qué hace el ejército para ocupar ese espacio? En realidad llamado, convocado a hacerlo por hacendados, o sea, por finqueros que explotan ese territorio. Y había una demanda de tierras. No hubo ahí insurgencia de guerrilla, no hubo ahí una guerra política. Hubo simplemente la utilización de una justificativa política para expropiar ese territorio y transformarlo en lo que es hoy una gran plantación de palma africana. Ahí uno de los cuarteles se le llama cuartel de descanso. Y a las mujeres que eran esposas de hombres quechíes que habían ido a reclamar la posesión de su territorio ancestral a la ciudad de Guatemala, habían ido a ver los papeles y habían hecho el intento de reclamar los papeles de posesión de su territorio ancestral, a sus mujeres se las somete a esclavitud sexual y doméstica durante 6 años. Y ahí entonces los soldados que van a descansar ese cuartel pueden servirse de los servicios sexuales y domésticos sin ningún grado de límite de las mujeres de esos antiguos reclamadores de tierra. ¿Por qué? Porque eso consolida
consolida la alianza de los ocupadores, consolida me falta la palabra, es una palabra tan simple, bueno, no importa la palabra. La complicidad. La complicidad, gracias. La complicidad de estos hombres para realizar su tarea usurpadora. Entonces el cuerpo de la mujer, en las nuevas formas de la guerra, que en realidad dan una continuidad perfecta a la guerra de conquista, lo que se comprende, los estrategas de esta guerra han comprendido perfectamente bien que en el cuerpo de la mujer se genera una complicidad entre los hombres en su tarea de conquista y expropiación. Yo creo que paro por ahí, podemos abrir para conversar.